Hay películas de época donde vos ves el vestuario y pensás qué elegancia, cuánto romanticismo. Y después está The Draughtsman's Contract, donde todos parecen pelucas con patas amenazándose pasivo-agresivamente durante 2 horas. Y necesito hablar de esto. Hola, ¿cómo están? Con ustedes Macarena. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de costura, moda de antes y cosas. Y hoy le toca un poco más a la moda de antes y a las cosas que a la costura. Pero creo que valía la pena traer este contenido acá para los que, como yo, ansiamos encontrar buenas películas de época que nos inmersionen en esos tiempos que tanto amamos. Como ser, en este caso puntual, el siglo XVII. Best siglo ever. Pero aún siendo el mejor siglo ever, siempre tengo esa impresión de que es uno de los menos representados. A lo mejor me equivoco, pero por eso me propongo desde ahora compartir con ustedes toda película ambientada en el siglo XVII que merezca la pena ser comentada. Y sobre todo poder comentar eso que tanto nos gusta, las ropas. Y criticar cada cosa que encontremos que no sea históricamente correcta para gritarle al director mal ahí. Así que doy por inaugurada esta sección cinéfila con un comentario sobre la película The Draughtsman's Contract, o en español, El contrato del dibujante. Se trata de una película británica de 1982 dirigida por Peter Greenaway. Es la primera película que veo de este director, aunque por nombre sí lo conocía de otra que se llama El ladrón, el cocinero, su mujer y su amante, que me la habían dado para ver cuando estudiaba cine, pero nunca la vi. Eso sí, The Draughtsman's Contract contiene algunas constantes por las que este director es conocido, que son un tono teatral y una obsesión por la composición de los planos. Ambientada en la Inglaterra de 1694, mezcla misterio, sátira social y comedia incómoda. Y entramos en el campo de lo inimputable. Básicamente la película trata de un dibujante bien cotizado, muy bien cotizado, que es contratado por una mujer noble para hacer unos dibujos de la propiedad de su marido, que de momento está ausente. La cosa es que este dibujante se hace tanto el difícil que hace constar varias condiciones en su contrato sobre cómo va a trabajar. Y una de las condiciones es que puede tener acceso a la doña en cuestión, si se me entiende. Con esto no está de más aclarar que es una peli un poco subida de tono, así que no la vean con sus niños o sus mascotas porque se pueden impresionar. La cosa es que entre sesión y sesión de dibujo empiezan a aparecer pistas que indicarían que hubo alguna suerte de crimen, y lo dejo ahí para no spoilear. Ahora, ya les aviso que todo esto es un poco cinearte. Es una película con diálogos extremadamente poéticos que a mí personalmente se me hacen un poco difíciles de seguir. No quiero decir que pretenciosos, pero sí, a mi gusto bastante pretenciosos. Aunque hay varios momentos donde esa manera que tienen de hablar los personajes y meterse cizaña con esos modos resulta graciosa y sí, se agradece. Lo que resulta fascinante en esta película y que es para sacarse el sombrero es la estética en su totalidad. Primero que ya la imagen tiene un nivel de grano que parece que estás viendo una pintura con sonido. El tema del granulado en la imagen cinematográfica es algo que se extraña mucho del fílmico. Vuelvan a hacer las películas con fílmico, por favor. Cada plano se nota que está bien pensado y te deja un buen tiempo para apreciarlo. Esto es algo muy de clase de cine, pero hay todo un tema con los encuadres dentro de los encuadres, cosa que vemos todo el tiempo en las secuencias donde el dibujante Neville tiene todo su equipo montado para trabajar, y no es que solo desde el guión el personaje esté en una posición de ser el que tiene al resto de los personajes en observación y que trata de deducir el misterio del posible crimen, sino que desde la composición de los planos él está encuadrando a todos. Y bueno, ¿qué decir del arte y la iluminación? Greenaway admitió haberse inspirado... Greenaway admitió haberse aspirado... ¿Qué se aspiró Greenaway? Greenaway admitió haberse inspirado en la pintura de Rembrandt, Caravaggio y Vermeer para componer la visual de esta obra. Aunque cabe destacar que la época que retrata es muy posterior a la época de esos pintores. Pero sí se nota su influencia en la manera de iluminar, las paletas y todas esas cuestiones. Instalo debate. ¿Qué tan importante es el rigor histórico a la hora de hacer una película de época?
Voy a entrar en más detalle sobre las cosas que están bien y las que no tanto en este aspecto, pero desde ya les adelanto que la película no busca ser 100% históricamente correcta. 1694. La mejor manera de definir este año en la moda son estos dos muñequitos, Lord y Lady Clapham. Ay, no son la cosa más linda. Estos muñecos de la década de 1690 no son juguetes, sino un medio de aquel entonces para mostrar las tendencias en la moda de la época, digamos. En los hombres, pelucas salvajes, jabots, chalecos abotonados largos y casacas entalladas a la cintura con mucho vuelo debajo. Si me preguntan, uno de los periodos más favorables de la moda masculina. Y en las mujeres tenemos peinados altos con esta especie de cofi hacia arriba y sintetizando un poco la ropa, se componía de la camisa base, alguna especie de estructura para la falda o enaguas, generalmente varias capas de enaguas, esta especie de corset, o en español también se le llama justillo, que para la época ya era más común que no fueran hechos con la idea de ser visibles. Porque arriba se usaba esta especie de bata, vestido tipo mantua. Y el espacio visible del stays al frente se cubría con un peto. La silueta que se buscaba simular era esta, con el torso alargado y con una forma cónica. Un poco una transición entre el barroco más temprano y la silueta más georgiana. La película recupera muy bien estas siluetas, típicas tanto en hombres como en mujeres. Lo cual indica que los de arte hicieron la tarea y no estamos en terreno de... Bueno, vos ponés pelucas y miriñaques, que total, la gente, ¿qué sabe? Si siglo XVII, XVIII, la Edad Media. Tengo un sentimiento de amor-odio con la moda femenina de esta época porque creo que pierde esa cosa suave y cómoda de modas anteriores como las siluetas típicas de 1630 o 1660. Pero por otro lado, ya todo lo que sigue entrando los 1700 tiene algunos ejemplos de looks muy refinados y agradables y una variedad de stays muy sofisticados. Si bien todavía no probé stays de esa época, algunos ya de verlos se ven muy cómodos. En fin, no hay nada de las ropas de esta película que no sea digno de apreciación, al menos desde el concepto de la inspiración. Pero vamos al elefante en la habitación. O debería decir, la peluca. Las pelucas desde el minuto 1 son algo que no te deja indiferente, porque no es que la peluca y tenés una peluca tranquila, como que vieras a Brian May si el pelo de Brian May fuera una peluca. Es que ya son una cosa que es como que no entran en la pantalla. Sí existieron pelucas exageradas y muy armadas en esa época, pero no tanto. Las formas, además, son exageradamente geométricas. Me hicieron acordar un poco la película animada de Point, que todos los personajes tenían la cabeza en punta y de hecho todo tenía, en ese mundo tenía forma de punta. Podrían tranquilamente estar ahí en esa película y no pasarían, no llamaría mucho la atención. Lo cual... Esto de exagerar las formas y hacer como figuras muy geométricas marca un poco una tendencia a una estilización que por ahí tiene más que ver con la moda post-punk que estaba de moda en la época en la que se hizo la película, o el estilo New Romantic, sí, contemporáneo a Greenaway, que a la época que se está representando. Con el maquillaje pasa un poco lo mismo. Hay personajes con maquillaje tan exagerado que ya se ven como payasescos. Ahora, algo que amé de la indumentaria en esta película son las camisas con esos puños excesivos. Otra cosa que se basa en la moda histórica, pero está llevado al extremo. Por empezar, los puños con este tipo de volados tan exagerados son más representativos de periodos algo anteriores. Y siempre que hablemos de un contexto aristocrático. En este caso estamos en un contexto aristocrático, así que estaría bien eso. Como que el exceso de tela era una forma de ostentar riqueza. El personaje de Neville tiene unos puños con unos volados que cuelgan y que los usa para no manchar sus dibujos o su mano. No sé, ni sé si se usó en algún momento o se usa algo así, pero me parece tan práctica la idea que
Bueno, estos son los detalles que a mí como dibujante sobre todo me hacen feliz. No serán puños históricos al 100%, pero entienden perfectamente la fantasía del siglo XVII. Ahora, lo que hay que decir. El pecado mayor de esta película. En al menos 2 escenas en las que Neville tiene sus encuentros con la señora Herbert, la que lo contrató, la tipa viene aflojándose el corset y no tiene nada abajo. No se usa así. No, God! Por esto después salen las actrices a llorar ahí. ¡Ay, fue horrible usar corset! ¿Qué corset me oprime? El Stace, corset, justillo, como quieran llamarlo, siempre va arriba de la camisa blanca de lino o algodón. Y acá yo creo que posiblemente no hayan respetado esto un poco a propósito, con la función de que la escena transcurra de una manera que le sirva visualmente y narrativamente al director. O sea, la mujer viene, se saca esto y ya está desnuda abajo, y los personajes no tienen que estar maniobrando para sacar 20 capas de ropa. Por otro lado, el Stace en sí también es muy raro. Ojo, yo no soy una experta y a lo mejor viene alguien más formado y me puede traer evidencia de que este Stace con mangas así se usó ocasionalmente en esa época, pero algo sé y no me termina de convencer. Hay un par de libros que uno puede mirar como material para bastante rico, digamos, para ver cómo fueron evolucionando los corsets en todos estos 2 siglos, el 17 y el 18 más que nada. Y sí existieron los corset con mangas, por ahí el nombre más específico sería jubones. Se sigue usando la palabra jubón, pero en esta época justo esos no se usaban. Entonces, bueno, es curioso que en ninguno de esos libros hay un ejemplo de esa época muy cercano que tenga así mangas y sea estructurado, se abroche de esa forma, no, es raro. Como expliqué antes, con esta muñequita, la secuencia de ropa es camisa, Stacy mangas y mantua, más peto. En este caso hicieron un vestido que tiene la forma del manga, más Stace, más peto, pero todo junto. Y con una apertura históricamente incorrecta porque el mantua no se abría desde atrás. Dicho esto, creo que a esta película se le tiene que permitir e incluso elogiar las licencias estéticas porque realmente se nota que hay mucho cuidado ahí. Una de esas licencias es la paleta de colores tan limitada que usan los personajes en su atuendo, donde mayormente la familia aristocrática del lugar están todos vestidos como entre blancos o tonalidades champán, mientras que Neville es el único con peluca negra y que casi siempre está vestido de negro. En la realidad podrían haber vestido todos una paleta de colores mucho más variada, pero en este caso el minimalismo sirve a la narrativa. Neville está en una situación especial respecto de los demás personajes. Si ves la película vas a ver que en un momento su lugar ahí cambia y los colores se invierten. Más allá de lo estético y yendo a la película en sí, creo que lo que más se disfruta desde su tono satírico son las tensiones que hay entre ciertos personajes por ciertas cuestiones propias de la época y que se entienden mejor si uno tiene algo de contexto. En 1694 Inglaterra estaba bajo la predominancia de los protestantes y si bien no se explicita, se da a entender que Neville o puede ser católico y no exactamente inglés como el resto de los personajes. Lo que hace que principalmente entre él y uno de los hombres de la casa se estén dando indirectas y directas toda la película. Y bueno, es otra cosa más que posiciona a Neville como un outsider entre los demás personajes. ¿Es una película que recomendaría ver a cualquiera? No. No es que haya que tener un doctorado para entenderla o algo así, pero tiende a hacerse un poco pesada. Lo cual es una lástima porque con todo lo bueno que tiene, si los diálogos no fueran tan deliberadamente artificiales y la narración de los hechos fuera un poquito más clara, creo que estaríamos ante una película muy redonda. Sí la recomiendo 100% si estudias algo relativo al cine, artes visuales, te gustan las películas de época y ya sabes que va a ser un visionado no demasiado ligero. A mí esta película es una de esas que me dejan con la sensación de que a veces es mejor la idea que tenemos de la ropa que se usaba en una época que lo que realmente se usaba en esa época.
porque está pasado por un filtro con cierto gusto estético que a mí particularmente me conquistó. Y bueno, eso fue The Drugsman Contract. Contame si viste esta película, si hay que perdonar esto. Y pará. ¿Las medias para el sí o no? Que los leo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y búscame por Instagram para no perderte nada. Nos vemos, hasta la próxima.